Buenas tardes, licenciado. Eh, Hoy vamos a presentar los tratamientos termoquímicos. Nuestro grupo está conformado por Giovanni Lema, Juan Ñacato, Brian Ramos, Alex Aldaz y Danilo Ramos. Los tratamientos termoquímicos forman parte de los tratamientos térmicos, ya que la pieza sufre un calentamiento y posteriormente un enfriamiento adecuado, con la diferencia que la pieza se ha recubierto de una sustancia química que modifica su estructura superficial. La sustancia química utilizada normalmente son carbono, nitrógeno y sulfato, pudiendo estar en estado gaseoso, líquido o sólido. Así que podemos distinguir 5 tratamientos termoquímicos. La cementación. La cementación consiste en carburar una capa superficial de una pieza de acero, redondeándola de un producto carburante y calentándola a una temperatura adecuada mediante difusión. La cementación consiste en recubrir las partes a cementar de una materia rica en carbono, llamada el cementante, y someterlo durante varias horas, a altas temperaturas que pueden llegar hasta los 900 grados centígrados. En estas condiciones es cuando se tiene una mayor capacidad de disolución al carbono, que irá penetrando en la superficie a razón de 0.1 a 0.2 milímetros por hora de tratamiento. Una vez absorbido por la capa periférica del acero, comienza el proceso de difusión del carbono hacia el interior de la pieza. Algunas aplicaciones que tiene la cementación son las siguientes. La cementación encuentra aplicación en todas aquellas piezas que tengan que poseer gran resistencia al choque o la tenacidad, junto con una gran resistencia al desgaste, como es el caso de los piñones, las levas o los ejes. Los materiales cementales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y algunos aceros de cementación son los siguientes: aceros para cementación al carbono, aceros para cementación al cromo-níquel y aceros para cementación al cromo-molibdeno. Gracias. La nitroaeración es un tratamiento termoquímico empleado para el endurecimiento superficial de una cierta pieza, principalmente aceros. Es especialmente recomendable para aceros aliados con cromo, vanadio, aluminio, wolframio y molibdeno, ya que forman nitrilos estables a la temperatura de tratamientos. Son estos nitrilos los que proporcionan la dureza buscada. Durante la nitroaeración, la pieza sometida va aumentando su dureza superficial mediante el aporte de nitrógeno a la misma que en una atmósfera nitrurante, principalmente compuesta de vapores de amoníaco descompuestos en nitrógeno e hidrógeno. Este tratamiento se realiza normalmente en hornos eléctricos a temperaturas aproximadas a 500 grados centígrados, por cuya cámara circula el gas de amoníaco. La nitroaeración se aplica principalmente a piezas que son sometidas regularmente a grandes fuerzas de rozamiento y de carga, tales como piezas de rozamiento de camisas de cilindros, piezas de rodamientos, etc. Podemos diferenciar 4 tipos de nitroaeración. La nitroaeración gaseosa. La nitroaeración gaseosa se realiza en hornos de atmósfera controlada en que las piezas se llevan a temperatura entre los 500 grados centígrados a 575 grados centígrados, en presencia de amoníaco disociado. La nitroaeración líquida. La nitroaeración es bañada en sales. Se realizan en la misma temperatura que la nitroaeración gaseosa, entre 500 grados centígrados y 575 grados centígrados. La nitroaeración sólida es la nitroaeración. En esta nitroaeración las piezas se colocan cubiertas por una pasta de sustancias nitroarante que se eleva a una temperatura entre los 520 grados centígrados a los 570 grados centígrados durante 12 horas. La nitroaeración iónica es un tipo de nitroaeración gaseosa dirigida a aumentar la velocidad de difusión del nitrógeno y reducir el tiempo de tratamiento. Se realiza dentro de un reactor donde se ha hecho un vacío antes de introducir los gases de nitroaeración. Yo les voy a hablar de la cianuración. La cianuración es un tratamiento termoquímico que se da a los aceros cuando se quiere obtener una superficie dura y resistente al desgaste. Esto se logra empleando un baño de cianuro fundido. La cianuración se puede considerar como un tratamiento intermedio entre la cementación y la nitroaeración.
ya que el endurecimiento se consigue por la acción combinada del carbono y el nitrógeno a una temperatura determinada. ¿Cómo se realiza el tratamiento termoquímico? La cianuración se efectúa a una temperatura justamente por encima de la crítica del corazón de la pieza. Se introduce la pieza en una solución que generalmente consta de cianuro de sodio con cloruro de sodio y carbono de sodio. El enfriamiento se da directamente por inmersión al salir del baño de cianuro. Con este se obtiene una profundidad de superficie templada uniforme de unos 0.25 milímetros en un tiempo de 1 hora. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La carbonituración es un tipo de tratamiento de termoquímico superficial del acero, englobado dentro de los procesos de cementación gaseosa, en el que se suministra carbono y nitrógeno a la superficie de una pieza de acero para proporcionarles las características de dureza deseada. Un objetivo principal de la carbonituración busca un endurecimiento superficial del acero mediante el enriquecimiento simultáneo con nitrógeno y carbono. Una característica del proceso en los procesos de cementación gaseosa se busca elevar el contenido de carbono mediante difusión, introduciendo la pieza a tratar en un ambiente gaseoso rico en carbono. En cuanto al agente carburante encargado de aportar carbono, lo más habitual es que se trate de hidrocarburos gaseosos, propano o gas natural, o hidrocarburos líquidos evaporados, los terpenos, benceno, alcoholes, glicoles o cetonas. El proceso de carbonituración, al igual que el de cementación, va seguido de un temple y un posterior revenido. Este proporciona una elevada dureza en la superficie, al ser una zona con un elevado contenido en carbono. El contenido óptimo es de 0,80% centígrados, mientras que conserva la tenacidad del núcleo, que sigue siendo bajo en carbono, entre 0,1 y 0,2% centígrados, y que por tanto no se ve tan afectado por el proceso de temple. La temperatura a las que se somete el proceso son inferiores a las de la cementación. Se sitúan entre los 750 y los 850 grados centígrados, dependiendo de la composición del acero y de las propiedades de la fatiga deseadas. En cuanto a los periodos de tiempo del proceso, estos son más cortos que en el caso de la cementación, ya que buscan capas más delgadas, entre 0.1 y 0.6 milímetros de espesor, frente a las capas habituales en la cementación, que suelen superar el milímetro. Aún así, sigue siendo un proceso largo, en torno a las horas, ya que la velocidad de penetración por difusión está alrededor de 0,1-0,2 milímetros por hora. También podemos hablar sobre los campos de aplicación. Son los mismos que en el caso de la cementación, ya que los procesos son muy parecidos, que proporcionan piezas con características similares. Básicamente se aplica en piezas que requieren una gran ductilidad y tenacidad, aportadas por el núcleo, a la vez que una gran resistencia al desgaste. Por ejemplo, tenemos los piñones, las coronas, los ejes, las hebas, las guías, las chavetas, etc. Muchas gracias. Sulfinización. Con este proceso se consigue que la resistencia al desgaste y a la corrosión de los materiales sea muy superior a los otros procesos. Las principales ventajas son mejorar la fricción, reducción el coeficiente de rozamiento, aumentar considerablemente la resistencia a la fatiga por efecto de la microdureza que origina un caparazón duro. El objetivo no es mejorar las propiedades mecánicas, sino mejorar su comportamiento frente al mecanizado. Se realizan piezas terminadas. El tratamiento consiste en elevar la temperatura de la pieza a 570 grados centígrados en un baño de sales, que se utilizan en aceros de bajo carbono, donde la viruta no se corta, sino que se deforma y es arrastrada acumulándose frente al ataque. Con la salinización se consigue mejorar la resistencia al desgaste, favorecer la lubricación y evitar el agarrotamiento de las piezas. Salinizadas tienen una duración de 5 a 6 veces más que las que no fueron tratadas. Muchas gracias.